nos une un sentimiento y una emoción común, que es esa ilustración en América, de la que iba a haber impartido días pasados en las Vizcaínas una hermosa conferencia también preparada con todo el gusto, como la que voy a tratar de desarrollar ante todos vosotros, y espero pues no aburriros, y realmente pues lo hago con mi mejor voluntad, y si tengo algún déficit pues ser comprensivos por la situación personal que arrastro. En principio muy satisfactoria que nos encontremos aquí, y la verdad tengo una especial querencia por México, de tal forma que me encuentro muy a gusto y espero disfrutarlo a pesar de las dificultades. Bueno, como trato de reflejar con este Power, me voy a centrar un poco en el vínculo de esta figura que tiene un protagonismo. Probablemente vosotros conozcáis mucho y muy intensamente esta figura por el nexo del Galeón de Manila y la ruta del tornaviaje. Acabo de visitar, me gustaría volver incluso, porque me parece, te felicito y os felicito a todo el departamento por la exposición tan preciosa, que os animo a visitar y a degustar, porque realmente no tiene desperdicio. Me ha encantado incluso desde el punto de vista de la museología y de la exposición Continente Contenido, es que está perfecto. Me ha encantado la sala, cómo lo habéis elaborado, y realmente es una exposición de 10, ¿eh? Así que felicitaciones, porque qué preciosidad, qué materiales y qué fondos. Bueno, paso por tanto a trataros de desarrollar en un modo expositivo lo que he titulado Andrés de Urdaneta y la Vuelta de Poniente, 1564-1565. Si se visualiza bien, aquí tenemos a nuestro protagonista. En este caso, he espigado, en primer lugar, hay una iconografía bastante exhaustiva sobre Fray Andrés de Urdaneta. En este caso es el retrato de Urdaneta, quizá uno de los más conocidos, del siglo XIX, de Víctor Villán, y también la escultura en madera del mismo, de Miguel Ángel Tapia, más cercana, en el 2006. Quizá la iconografía de Urdaneta es muy variada, incluso por lo que vamos a ver luego de sus déficits tras un incendio, y quedó bastante desfigurado de por vida, pero eso lo veremos más adelante. Este es nuestro protagonista. La segunda cuestión, me gusta mucho esta cita, que es de Michel Lequem de Montaigne, del siglo XVI: no conviene a un entendimiento asentado juzgarnos solo por nuestros actos exteriores, sino que ha de escudriñarse dentro y ver el móvil que los inspira. Es decir, todo el proceso de la figura, la trayectoria tanto personal como todo lo que implicó al vínculo de Urdaneta con todo el tornaviaje, vamos a tratar de centralizarlo en ese contexto de globalidad que nos conduce a este año 2015, en el que se cumplen esos 250 aniversarios del hallazgo de la ruta del tornaviaje. Por tanto, la primera cita o la primera cuestión que os traduzco es su nacimiento. Él nació en Ordizia en 1508 y falleció en México en 1568. Se le ha calificado como marino, por supuesto explorador, cosmógrafo y religioso, que lo fue, de la orden agustina, pero fuera de su visión en la trayectoria biográfica, sí se le puede valorar como uno de los mayores artífices de la apertura de rutas para la posterior evangelización en el Oriente. Incluso pionero, pionero que consuma todo un proceso bien difícil a la hora del tornaviaje, de tal forma que tuvo tenacidad, carácter y talento. Además, se le puede considerar como un hombre clave para un desafío, el desafío del tornaviaje, del regreso, que enlazaba Manila con Acapulco y que va a originar toda esa ruta prestigiosa y maravillosa que es el Galeón de Manila, el enlace de Acapulco con Manila.
Y de igual forma también la lectura de una personalidad indiscutible en la propia dinámica de la historia vasco-mexicana o vascoamericana, porque representa de alguna forma, y podríamos espigar muy diferentes protagonistas, ser un agente de ese diálogo cultural entre Oriente y Occidente. Vamos, por tanto, a pasar ya a materia, y en este caso, hecha esta pequeña introducción, nos centramos en toda esa visualización de esa Europa y de aquella parte del mundo conocido, concretamente es el Atlas de Abraham Cresques de 1375, en la que vemos pues, el conocimiento geográfico de los países del norte de África, el mundo conocido en este momento en 1375. Pero la evolución de todo ese proceso nos lleva a esa América del siglo XVI, una América espectacular, maravillosa, con toda su riqueza, con su diseño, con sus perfiles, con toda su terminología, que nos conduce a un momento de plenitud en esa visión de la Europa que sale a explorar, pero que encuentra otro mundo. Según se han comentado, y la historiografía, no remito a bibliografía porque seguramente sois conocedores de un cúmulo bibliográfico e historiográfico importante, hay que recordar que ese signo de identidad de la Edad Moderna es la aparición de un solo mundo y su historia universal. Según refiere uno de los grandes historiadores, un clásico, pero es indiscutible siempre mencionarlo, los descubrimientos de ese siglo XVI significaron la mayor mutación del espacio humano. De tal forma que esta mutación y ese escenario, esa extraversión incluso de Europa, lo que va a originar es promover intercambios humanos, económicos y culturales, estableciendo comunicación permanente entre los 5 continentes. Por tanto, es un momento crucial como eslabón de una primera, diríamos, globalización. Para mí el siglo XVIII también es una segunda globalización importante. Entre las características fundamentales, y no voy a hablar y desarrollar de toda la expansión europea, recordemos o apelamos a esa extraversión de las naciones del viejo continente, de tal forma que esa nueva potencialidad o los propios superdemografía, excedente de población, esa potencialidad demográfica e incluso las crisis o las necesidades o los índices de ese crecimiento socioeconómico, tanto mental y científico, hace de los europeos que salgan a explorar y busquen nuevos mundos y nuevas exploraciones. En este caso, este mapa reproduce ese mundo conocido a partir de la ruta de Magallanes Elcano en 1519, en el que se ven ya la efigie real y el diseño bastante perfecto del mundo conocido y explorado en aquel tiempo. Estamos aludiendo a 1519. Ahora bien, ese dominio europeo o esa expansión europea va a implicar unos cambios sustanciales. Yo apelo a algunos. En primer lugar, los europeos se van a instalar en los continentes con un control de intercambios. En segundo lugar, también hay un impulso a la economía mundial con su alfa y su omega en las metrópolis. En tercer lugar, hay una economía planetaria, porque estamos aludiendo a una globalización interesada. Esa economía planetaria que va a generar una serie de circuitos de comunicación, un nuevo orden del sistema de comunicaciones, significando que el marítimo va a ser el básico y el navío un instrumento clave. Y por último, entre otras muchas cuestiones, también el fomento de los beneficios materiales e intelectuales y, desde luego, incuestionablemente, una política de evangelización evidente. La fe mueve montañas, en este caso la fe traspasa océanos y mares. Aquí tenemos también dos portadas, en este caso es la portada del derrotero de los pilotos Jaime Martínez y Diego Martín. Es un viaje realizado por Miguel López de Legazpi a Filipinas, se conserva en el Archivo General de Indias, es de 1565,
y de igual forma una portada bastante preciosista, no le hace justicia a la diapositiva, pero en principio es la portada del Regimiento de la Navegación de Andrés García de Céspedes, de 1605, que no es que fuera un bestseller, pero realmente fue una de las fórmulas editoriales que los portugueses y los castellanos competían a la hora de demostrarse su conocimiento y su experiencia. Vamos entonces a dar ciertos rasgos fundamentales de la biografía de Andrés de Urdaneta, y el punto de partida sería el monumento que se encuentra actualmente en Villafranca de Ordizia, que es Guipúzcoa, en el País Vasco, y es obra de Isidoro Uribe Salgo. Como veis, los nombres vascos son un poco complejos, pero yo aquí me he encontrado, cuando venía hacia Santa Fe, veo Aurrera, digo, nada menos, Aurrera es adelante en euskera. Entonces digo, bueno, Aguirre, Ruiz, es una satisfacción, y ahí se ve la globalidad también de los vascos en México. Bueno, pues aquí tenemos esa escultura de Urdaneta en Villafranca, que es su patria chica, y tenemos ciertos datos ya bastante certeros. Algunas cuestiones están un poco todavía a clarificar, pero en principio está bastante claro su punto de partida. Andrés de Urdaneta abreviaba el Ochoa y Zerain, que son apellidos guipuzcoanos que continúan. Nació en Villafranca de Ordizia en 1508 y sus padres, como queda ahí reseñado en color, fue Juan de Ochoa de Urdaneta, que tenía un estatus dentro de lo que cabe de cierta hidalguía universal. Sabéis que los vascos defendieron hasta prácticamente la época de los fueros en el siglo XIX ser hidalgos universal, y tenían que probar su hidalguía universal en la Chancillería de Valladolid, lo cual hay una sala de vizcaínos, hay un acervo documental espectacular en Valladolid también. Bueno, pues fue alcalde de Ordizia en 1511 y su madre, Gracia de Zerain, parece ser que tenía vínculos muy estrechos con los Legazpi y también vínculos con empresarios ferrones, es decir, las ferrerías que producían los fierros, los hierros que todo navío desde el 16 hasta prácticamente el 18, quizá 16-17, traían a América producidas en las ferrerías vascas y cántabras. El origen le sitúa en esa convergencia en una zona muy estratégica. Villafranca de Ordizia está entre Navarra, Guipúzcoa, es una zona también geoestratégica bastante peculiar, e incluso se le podría tipificar como una Guipúzcoa profunda, desde el punto de vista incluso político e incluso desde el punto de vista del lingüismo y el mantenimiento del euskera. Es una zona que se habla mucho euskera. Quedó huérfano a temprana edad y sí es evidente, por lo menos todos los que se han acercado a su trayectoria biográfica, coinciden en unas capacidades intelectuales muy notables, e incluso una cierta formación humanística también de cierto nivel. Sobre alguna pista que nos transmite, bueno, pues en esta carta de Urdaneta al monarca en 1560, Felipe II, estima él concretamente: y dado que según mi edad pasa ya de 52 años y falta de salud que de presente tengo, y los muchos trabajos que desde mi mocedad he pasado, efectivamente pasó mucho, él ya determina un poco, puntualiza la edad que tenía en 1560. Sus escritos nos confirman su bilingüismo. A medida que leímos bastantes textos de sus cartas, de sus memoriales, con una memoria extraordinaria y prodigiosa, vemos construcciones sintácticas y locuciones totalmente euskéricas o muy próximas al euskera. Una esmerada caligrafía, redactaba en castellano con mucha soltura, dominaba el latín, tuvo conocimiento de ciencias exactas y tuvo una especial sensibilidad y gusto y regusto por aprender las lenguas, porque de hecho aprendió malayo, y esto le va a servir estupendamente en Gilolo para poder hacer pactos con los reyezuelos y con todos los caciques de la zona. Aquí tenemos también otra característica importante de la figura, porque es una personalidad con grandes dotes de observación de la naturaleza y una memoria, como comentaba antes, muy prodigiosa. Incluso
transmite unas informaciones muy fieles y muy exactas, con un estilo pues probablemente parco y sobrio, tipo un poco a veces los vascos, que no hablamos un castellano realmente completo. Para hablar castellano hay que ir a aprender castellano, aunque estoy sorprendida de lo bien que han maravillosamente las construcciones que acabo de ver a tus alumnos, que he dicho yo, qué maravilla, porque los vascos a veces dejamos el verbo al revés. Entonces a veces hablamos un poco, no como un señor de Burgos, desde luego, un señor de Burgos o Salamanca o Valladolid realiza unas construcciones gramaticales mucho más exactas y más perfectas. Por tanto, decíamos que informaciones muy fieles, muy exactas, con un estilo muy sobrio, a veces hasta una espontánea ingenuidad, que deriva hacia un naturalismo expositivo. De ahí que José de Arteche, que ha hecho también un acercamiento importante a su biografía, dice: Urdaneta posee el noble arte de saber mirar, que también es importante. Y ahí tenemos la firma que se reitera en diferentes escritos, memoriales, cartas de carácter personal, correspondencia, siempre realizaba ese tipo de firma. Sin entrar a toda la descripción de todo, que escribió mucho, pero sí me interesa transmitiros por lo menos lo fundamental. Hay una importante relación sumaria del viaje y sucesos del comendador Loaysa de 1525, que se entregó en septiembre del 36 a Macías del Poyo en Valladolid. Entregaban los secretos, los memoriales, todos los sucedidos para iluminar y para demostrar también igualmente lo que habían realizado. Hay una relación escrita y presentada al emperador por Andrés de Urdaneta de todos los sucesos complejos de la armada del comendador Loaysa de 1525, importante relación. Otro derrotero de navegación que había que hacer desde el puerto de Acapulco para las islas de Poniente. El armada, ahí se ve el cambio del artículo, es típicamente vasco, la armada. El armada que su majestad mandó a prestar para su descubrimiento en las costas del Mar del Sur en Nueva España, escrita al rey en 1561, y 8 pareceres dados por este y otros cosmógrafos en el 67 sobre las islas Filipinas, cuestión que les va a preocupar mucho, estaban dentro de lo que son los márgenes comprendidos por el Tratado de Tordesillas. Luego veremos cómo él tuvo ciertas dudas, importantes dudas, en esa expedición, si realmente las Filipinas, y lo transmite, no adelantemos acontecimientos, pero lo vamos a comentar un poquito más adelante. Para acercarnos también a su figura, hay que vincularla con esta expedición de García de Loaysa, cuando concretamente se trata de volver a ese oriente conocido, pero ignoto, de alguna forma también, de tal forma que todo ese conocimiento del oriente, de la especiería, de las Molucas, del tráfico, del dominio, por otra parte, y competitividad con los portugueses, llegaba a una controversia importante en la práctica en lo que aquello que denominaban la especiería desde tiempos inmemoriales y que rivalizaban tanto portugueses y castellanos desde el siglo XVI. Como sabéis, sin entrar a todo el detalle, las Molucas comprendían 3 grupos, Amboina, Banda y las Molucas, que constaban de muy diferentes islas. No comento porque tienen terminología y nombres muy amplios. En 1525 ya le encontramos a Urdaneta muy vinculado como sobresaliente, como grumete en la expedición de García de Loaysa. En aquella expedición Juan Sebastián Elcano había asumido el cargo de piloto mayor y parece ser que por su agudeza, incluso por su capacidad intelectual y potencialidad, ya se ubica de contador de una de las naos. Demuestra actitudes, por tanto, para una responsabilidad y para una acción. La flota descubridora, como sabéis, partió de La Coruña el 24 de julio de 1525, estuvo compuesta por 7 navíos, rondando las 1.300 toneladas, en las denominaciones pues Santa María de la Victoria, San Gabriel, Anunciata, Santa María del Parral, San Lesmes y el Patache Santiago. Y este potencial flota importante, 1.300 toneladas, sigue esa ruta que probablemente todas conocemos y todos conocemos,
que es la misma que relata a posteriori en su relación, prácticamente es reproducir la ruta de Magallanes-Elcano. Prácticamente es la misma, es señalado con esas flechitas. En el viaje, desgraciadamente, se van a suceder desgraciados acontecimientos, porque hay un deterioro de los navíos, hay unas enfermedades muy graves, falta de agua renovada y víveres. De hecho, muere Alonso de Tejada, el piloto Bermejo, e incluso en 1526 muere Juan Sebastián Elcano y muere Jofre de Loaysa. O sea que fue una expedición realmente con una mortalidad importante. Entonces Urdaneta ahí mismo, si veis la cita, dice: toda esta gente que falleció murió de crecerse las encías de tanta cantidad que no podían comer cosa alguna, y más de un dolor de pecho con esto. Yo vi sacar a un hombre tanto grosor de carne de las encías como un dedo. Puede dar un poco de decimos en España de entera, pero claramente está haciendo todo el diagnóstico del escorbuto. Y después de todas estas penalidades y fallecimientos, pues siguen toda la ruta, llegan hasta las Molucas, tan disputada con los portugueses. Las dificultades con los indios son realmente importantes, y ahí cita él: quien por estas indias anduviere y no fuese práctico, perderse ha por ser los indios muy atraicionados. Su amistad con Elcano le va a llevar a ser testigo del testamento del de Guetaria. Como sabéis, Juan Sebastián Elcano fue de Guetaria, también muy cercano de San Sebastián. Y antes de morir, el 6 de agosto de 1526, en el testamento de Elcano, ya le hace legado, aquí pone, mando que el jubón de tafetán plateados que se le dé a Andrés de Urdaneta, y más mando que de mis rescates le sean rescatados de la especiería 500, etc. Es decir, era realmente un apoyo insustituible para Elcano, aparte del compadrazgo de los guipuzcoanos, el apoyo de estos guipuzcoanos. Aquí tenemos precisamente su firma, que se repite, como en muchos de los escritos, en el propio testamento de Juan Sebastián Elcano, el 26 de julio del 26, en la Nao Victaria, dice: enfermo en la cama de esta nave, pero sano de su juicio y entendimiento natural. Es decir, que hace el testamento y ahí quedan todos los testigos, una mayoría, un porcentaje mayoritario vascos, vizcaínos en general. Aquí representa también unos grabaditos holandeses, especiería, de Teodoro de Brahe, y cita perfectamente cómo los indios... No podría agrandar yo mi pantalla, no sé si está ahora así, este caballero tan cariñoso, porque yo, como tengo gafitas, necesito un poco la... Antes me daban... Eso es. ¿Allí también se proyecta bien? ¿Sí? Lo que quiero es que en la pantalla se lea bien. Antes le has dado la parte de arriba. Bueno, y si no, pues déjalo como está. Ya lo leerán ellos. Dale aquí. Sí, ahí. No. Bueno, pues ya está, seguimos así. Yo lo único me esforzaré un poco con la vista. Bueno, en estos grabados, que son holandeses, que son grabaditos que reproducen pues los diferentes lugares, espacios de esas Molucas, refiere pues cómo los indios llevan es decir, toda la tipología, hace una reflexión antropológica también importante. Quiere decir que dentro de su ingenuidad y su transmisión de informaciones era un hombre con unos dotes de observación importante. En 1526, todos aquellos supervivientes, pocos ya, tras pasar por las Marianas y por Guam, llegan a Gilolo, que son plenamente las Molucas, y él testimonia: muchos indios llegaron luego hablando en portugués.
Claro, los portugueses estaban instalados perfectamente en sus principales factorías y de esta forma podríamos reivindicar la figura de Alfonso de Alburquerque. Alfonso de Alburquerque fue virrey de Goa y encarna a la perfección el poema épico Os Lusíadas de Luis de Camoens, porque realmente este virrey situó en las Molucas una de las factorías especieras más importantes de los portugueses, desde 1512. Por tanto, es una figura importante. Allí permanece Urdaneta 9 años en estas islas, muy diplomático, muy observador, obtiene ciertos datos, ciertos reconocimientos, además de asumir usos y costumbres de los indígenas. Aprende la lengua malaya, lo cual tiene dotes de facilidad, y realiza pactos de amistad con los reyes de Tidore de Gilolo. Ahora bien, la preponderancia y el desarrollo de las factorías portuguesas hace que los españoles salieran mal parados, con lo cual tienen que abandonar la isla por ser posesión lusitana. Precisamente en todos los momentos cruciales de todo ese tránsito de sus espacios que estaban allí radicados, la minoría de los españoles, Urdaneta sufre un enfrentamiento importante con los lusitanos y va a experimentar en su propio rostro pues unas gravísimas quemaduras al estallar un barril de pólvora. Y él testimonia: mucho me ayudó ese día saber nadar. Yo iba muy quemado de manera que estuve 20 días sin salir de una casa de los indios de Gilolo. Y ese accidente es lo que le va a transformar físicamente su cara, su imagen de por vida. O sea que es esa especie de escultura, retrato, iconografía idealizada tendría que ser, claro, bien diferente. Aquí tenemos uno de los mapas maravillosos que lo he visto en la exposición del padre Murillo, que es una joya. Y para que veáis también la ubicación espacial, bueno, pues en este momento Urdaneta y los españoles conocen que el monarca Carlos V había sellado el Tratado de Zaragoza, que como creo que ya sabéis, se hizo una cesión por una cantidad realmente irrisoria a Portugal, 350.000 ducados de oro, pero se mantenían las Filipinas, de tal forma que en cierta forma se pone fin a ese foco de conflicto a la hora de la disputa de esos territorios del oriente entre los lusitanos y la Castilla de la época, como consecuencia de aquella prolongación del antemeridiano del Tratado de Tordesillas, que todos creo que recordáis, 1493-1494. El problema era el antemeridiano cuando llegó Magallanes, Elcano, etcétera, etcétera. Aproximadamente en la década de en 1534, ese grupo pequeñito de españoles se va a trasladar a Malaca. Urdaneta y Macías del Pollo, una figura también importantísima, llegan a Ceilán y Cochín en calidad de huéspedes del gobernador portugués Latorre, y detalla muy puntualmente: los castellanos que nos hallamos en Gilolo éramos 17 hombres, que todos los otros ya eran muertos. O sea que una minoría entre el tráfico, los navíos, etc. Desde allí parece ser que escribe a Portugal, haciendo esa sumaria relación, sobre todo reivindicando los buenos servicios que había hecho a la causa de la monarquía española. Y ya en 1535 se embarca en un navío portugués con su hija Gracia, circa 1530, no tenemos exactamente la fecha exacta, pero circa esa, y llegan a Lisboa, por la ruta africana en el 36. O sea, con 28 años, es el segundo hombre que realiza una de las epopeyas grandes, que es el retorno a la vuelta al mundo. Bueno, según estima, es una teoría que habría que contrastarla, pero como hubo también unas jornadas sobre Urdaneta conmemorativas, se editaron una serie de ponencias, y le cito a este señor de Miguel, pues este autor reivindica que Urdaneta tuvo oportunidad de viajar hasta Japón, concretamente a Kyushu, y existe testimonio escrito sobre la fauna, la flora, los tifones, 10 años antes de la llegada de San Francisco Javier. Es una tesis un poco aventurada,
pero yo he visto el libro y parece bastante fidedigno a la hora de sus argumentos y las fuentes documentales. Por eso cito textualmente, me hago portavoz de esta teoría. La relación de Urdaneta, eso sí sabemos, los libros de cuentas, de Santa María de la Victoria, los derroteros de todos los testimonios escritos, etcétera, se los incautan los portugueses. Le toman todos los escritos, las tomó la dicha Guarda Mayor, los portugueses, sin auto de escribano ni nada, sino así de hecho. Es decir, le quitaron todas las informaciones, etcétera, etcétera. Y en Évora, muy cerquita de Lisboa, población también bien preciosa, dejó a su hija, que tuvo en las Molucas, y de la que tenemos muy poquitas noticias. Desde luego sí sabemos que fue mestiza, de su estancia allí. Tenemos alguna constancia de cómo se insertó en la misma Ordicia, porque se vinculó bajo el patronazgo de Ochoa de Urdaneta, y sí hay testimonio en los registros bautismales y matrimoniales de que casó con Lope de Ayzaga y fue madre prolífica, nada menos que 8 hijos, entre 1554 y 1566. A raíz de toda esta epopeya realmente importante, Urdaneta va a ser recibido por el monarca, le entrega relatos escritos realizados de memoria, porque todo se lo habían incautado los portugueses, y en Valladolid también informa al Consejo de Indias, que estaba itinerante en Valladolid, y le califican hombre sabio y lo sabía muy bien en dar a entender. O sea, un hombre con dotes también de transmisión. Recibe 60 ducados escasos a cuenta de las soldadas de vida de su servicio, y en un escrito posterior él se queja, el pobre se lamenta, de que la Real Hacienda le sigue debiendo más de 1.500 ducados. Un poco mal pago de la monarquía a todos sus arriesgados exploradores. Ahora bien, en Valladolid le sirve, es garantía importante, porque contacta con don Pedro de Alvarado, que como sabemos todos fue estrecho colaborador de Hernán Cortés. Y ahora ya vamos a todo ese vínculo de Urdaneta, América y el tornaviaje, y en este caso tiene que salir incuestionablemente la figura de Alvarado. La figura de Pedro de Alvarado, como sabemos todos, estaba proyectando una serie de expediciones, una a México y otra al Pacífico. Y el propio cronista, Fernández de Oviedo, estimaba en sus escritos, rogóle, es decir, a Urdaneta, rogóle mucho que se fuera con él a Guatemala, que luego había de armar otra en la Mar del Sur para ir la vuelta a China. Le capta, trata de captarle en su empresa, de tal forma que ya se vincula y en 1538 zarpará de Sevilla hacia Nueva España para hallar la ruta al oriente. Entonces, ya en México, insertado en México, Urdaneta acomete diferentes objetivos y cometidos. En primer lugar, se le ordena investigar el fracaso de la expedición de Cabrillo, crear una serie de escritos sobre la navegación, huracanes y fiebres tropicales, y en tercer lugar, a prestar una gran armada para Perú y Chile contra las tendencias feudalizantes de los conquistadores, ya que los objetivos no eran pequeños. Acompaña a Alvarado, sin embargo, en toda la pacificación de la Nueva Galicia. La incógnita, yo me planteo, ¿por qué Urdaneta no formó parte de la expedición de Villalobos, que podía haberse vinculado con sus informaciones y su experiencia? Probablemente en este momento, pienso yo, estaría gestando, como era un hombre muy inteligente, las posibilidades de una demarcación oficial y legal para España y para Portugal. Cuestionaba que probablemente las Filipinas no estaban dentro de lo que es la órbita de dominio español. No lo sabemos. A partir de ese vínculo ya en este territorio de México, en 1548, pues su hoja de servicios como corregidor, visitador y encomendero le vincula estrechamente con el virrey Mendoza, don Antonio de Mendoza, y con otro vasco, como no, Cristóbal de Oñate, que le va a vincular pues, a toda esa labor de pacificación en toda la zona norte de dominio de nómada y seminómada de los chichimecas. Aquí tenemos un testimonio bastante peculiar, interesante, de él. Dice, por cuando estoy informado que estos indios de la gobernación de Nueva Galicia
han hecho algunos excesos y robado un pueblo, y porque sería necesario hacer algún socorro y ayuda si por ventura perseveraría en ello, y dejen de estar en el servicio de Dios y de su majestad, y para entonces convendría proveer a vos, el capital Andrés de Urdaneta, corregidor de los pueblos de Ábados, que sois persona que se os puede encomendar cualquier cosa que toque al servicio de su majestad, y que de ello daréis cuenta y razón, de una persona de total confianza. Urdaneta decide en este punto cambiar el rumbo de su vida. Es un hombre que le ilumina la inspiración divina, da un giro total, un poco como ocurrió con el padre de Las Casas. Él, desde luego, no asemeja como hizo Las Casas, como esa especie de cambio brusco como Saulo de Tarso en su camino a Damasco, pero sí sufre un proceso vital importante de reconversión. Y él mismo testimonia: en el 52 de nuestro Señor fue servido llamarme al estado de la religión en que ahora vivo. De tal forma que el vínculo con el virrey Mendoza se mantiene, pero ya ingresa en el convento de Nombre de Jesús de la Orden de San Agustín en México, profesando en marzo del 53 con 44 años. En ese transcurso él conoce la información de que el virrey Velasco está madurando la posibilidad de una nueva expedición al Pacífico para lograr el tornaviaje, y finalmente, pues esa real cédula del 59, Felipe II escoge Urdaneta como director técnico de esa nueva expedición hacia las islas de Poniente. Se pretende saber la vuelta, pues la ida se sabe que se hace en breve tiempo. De tal forma que en 1560 escribe a Felipe II indicando que las Filipinas están en el ámbito de demarcación de Portugal. O sea, cuestionando dónde vamos a ir, dónde se va a hacer la empresa, dado que esas islas probablemente no sean. Bueno. La ruta de Legazpi y el tornaviaje de Urdaneta, como veis, y ahí está en el mapa, a la ida y a la vuelta, bueno, pues nos remite a otra figura también trascendente, otro guipuzcoano importante, Miguel López de Legazpi, que fue nombrado por Velasco jefe de la expedición, gobernador y capitán, hijosdalgo de la Casa del Lezcano, es decir, todos son hidalgos universales en ese tiempo, en el País Vasco. Y Urdaneta mantiene una asesoría técnica en esta expedición como cosmógrafo y el trazado de la ruta. Sí le acompañan 4 agustinos y 380 hombres, gente de mar y gente de armas. Llevan unas instrucciones totalmente preconcebidas, pero las llevan en pliego secreto y navegan hacia la ruta ecuatorial. Y Urdaneta y Legazpi, yo creo que ya plantearon muy distintos objetivos. Por una parte, el plan diseñado era comprobar toda la controversia y los límites de las Filipinas, y probablemente Urdaneta fue, no lo podemos saber con total seguridad, un poco solapado o ocultado de las intenciones reales de Legazpi. La idea era bien distinta por parte de los dos, Legazpi y Urdaneta. Arriban a Samar, Islas Filipinas, procediendo a trueques, con especias, con cargas de cuentas, con bonetes, con cuchillos. Fondean en Bohol, cargando madera para reparar algunos navíos. Legazpi recibe informaciones preciosas sobre la necesidad de exigir Cebú como el punto nuclear o focalizar toda la labor de los tráficos y del asentamiento precario. Se producen numerosos enfrentamientos con los indígenas, y Urdaneta, oportuno siempre y diplomático, media sabiendo como intérprete la lengua malaya. Se había logrado magistralmente la ruta de ida, pero efectivamente faltaba demostrar el tornaviaje, el regresar, la ruta de Poniente. Y aquí hay una anécdota, yo creo que la sabrá todo el mundo, pero en principio creo que es interesante resaltarla en este momento, porque en Cebú consta, gracias a Urdaneta, el hallazgo de una talla de la imagen del Niño Jesús que probablemente el viaje de Magallanes Elcano dejaron en esta misma isla. Y así dice, se halló una cosa de admiración, que fue un Niño Jesús de los de Flandes,
en una cajita de pino y su camisita de volante como de allá se traen y un sombrero velludo de los de Flandes. Es decir, se encuentran allí el Niño Jesús de Cebú, que tienen tanto veneración y devoción también los filipinos. A partir de este momento, Legazpi, como 1565, toma posesión de la isla, va a significar la incipiente colonización española en las Filipinas. Ya a partir de este tiempo sale Urdaneta con un número importante de hombres, abundancia de agua y víveres, y la idea es retornar, establecer el retorno gracias a una de las memoriales y escritos del piloto Rodrigo de Espinosa, derrotero de la Vuelta de las Islas de Poniente. En este momento la expedición fundadora de Legazpi, bueno, recordamos que el archipiélago filipino está formado por más de 7.000 islas e islotes, y desde mediados del siglo XVI ya se empiezan a denominar Filipinas, porque la denominación que hizo en su día Magallanes fue Islas de San Lázaro. Islas de San Lázaro. Aquí tenemos de nuevo el maravilloso mapa del padre Murillo. Ya se inicia el primer establecimiento importante en Filipinas de los españoles, que se va a mantener, como saben ustedes, hasta 1898, con todo el proceso de la pérdida colonial para España y la propia independencia de Filipinas. Y llegamos al tornaviaje. Este tornaviaje, este regreso, que era el problema fundamental en esa ruta de enlace. Bueno, pues Urdaneta lo que va a plantearse como director técnico, con 200 hombres, entre ellos un nieto de Legazpi, Felipe Salcedo, un fraile vizcaíno también, Andrés de Aguirre, prior del convento de Tolotapa, aquí en México, quien escribió un relato muy pormenorizado del viaje. Y así en 1565 doblan el estrecho de San Bernardino, impulsados por el monzón del verano, navegan buscando la corriente del Kuroshio, frente a las costas japonesas suben a 42 grados, donde ya con las corrientes y los vientos les hacen cruzar el Pacífico, y así el 18 de septiembre ya avistan una de las islas fundamentales, la deseada, con lo que culminan el retorno, llegando a Cabo de San Lucas en la Baja California. Es decir, se había probado lo que habían intentado y muchas veces se había frustrado, que es el retorno, el tornaviaje, la ruta de Poniente. Así, el 8 de octubre desembarcan en el puerto de Navidad y entran en Acapulco. El tornaviaje, se había realizado. 4 meses de singladura que consagran a Urdaneta como uno de los grandes exploradores y avesados cosmógrafos. Pese a acusaciones y falseamientos, la certeza fue total. Urdaneta no solamente idea y proyecta el viaje, sino que lo coordina y lo ejecuta, porque hubo bastante polémica. Y de esta forma se inaugura la ruta del Galeón de Manila. Y él mismo, en 1566, se traslada a la corte, recibido con todo honor y gloria por Felipe II, y la Junta de Expertos pues, le conmina a establecer una serie de reflexiones para revisar el Tratado de Tordesillas. Así llegamos a este momento memorable, que también culmina la magnífica exposición que está en esta maravillosa universidad. Tenéis a vuestra disposición. Reitero esa misma imagen que parece ser han puesto varios de los... Sí, porque es preciosa, encima policromada. Bueno, pues ahí sabemos que Manila, del que quedan una serie de esbozos, mapitas, diseños, e incluso colorísticamente tenemos estos recuerdos documentales y estos grafismos. Bueno, pues ese Manila, por deformación, se hispanizó el nombre de Mainila, desde el tiempo de Magallanes, y López de Legazpi va a fundar esa ciudad de Manila al borde de la bahía, orilla izquierda del río Pasig, que tanta importancia tiene también para los filipinos. Y va a ser la capital y la ciudad portuaria por excelencia en ese intercambio de Oriente y Occidente. Crisol de pueblos, pieza clave del sistema defensivo en el Mar de China y del Océano Pacífico. La ubicación de Manila y el vínculo del tráfico, la geoestrategia también de la capital de Filipinas,
nos lleva a tener también, y traigo a colación muy brevemente porque es un tema interesantísimo pero muy extenso, la propia conciencia del nexo de Manila con China, como se ha demostrado precisamente con las intervenciones anteriores, y sobre todo con el nexo de las fluctuaciones económicas entre 1545 y 1558, porque el precio de la pimienta y de ciertas especias conviertan a las Molucas y sobre todo a la capital de Manila, luego en Filipinas, una de las plazas, si en Ámsterdam y en Londres eran luego en el siglo XVIII las plazas por excelencia para determinar los precios del tabaco, del cacao, etcétera, en este momento Manila y su nexo con el virreinato mexicano pues era también pieza clave para toda la fluctuación de los precios, la cotización, etcétera, etcétera. Y, como no, la segunda pieza por excelencia y central de ese eslabón de conexión con el Oriente fue la producción de la plata mexicana tan valiosa. Por tanto, esa atracción, ese foco tan especial originó que esos sangleyes, la importante colonia china que se residía en Manila, de la que han comentado con un barrio específico para ellos, van a ir creciendo, increciendo, de tal forma que tenemos testimonios que en 1589 existían 4.000 chinos en Manila, 4.000 chinos. Y de igual forma, en Manila se van a fundir, pues no solamente se hacen intercambios, muchos de los cañones defensivos que necesitaba Nueva España, que podían llegar de otros lugares, se fundieron en Manila, de tal forma que en esos primeros 30 años se anclaron en Manila más de 630 juncos procedentes de China. Llegaban juncos al puerto de Manila. Igualmente que ese tráfico converge en Manila, flujo y reflujo, la sangría de la plata mexicana hacia el oriente, pues va a preocupar intensamente a muchas personas, en concreto el propio virrey mexicano, los propios comerciantes de aquí y, cómo no, los metropolitanos, y claro está, esa fuga de caudal era bien importante. Lo que sí es importante también dignificar es que en Manila convergían muy diferentes rutas. Del norte recibía las sedas y porcelanas, el clavo y la nuez moscada de las Molucas, de la India llegaban algodones y marfil, del sudeste de Asia pues diferentes productos y realmente un cauce de plata excelso que llegaba de México. Esta diapositiva refleja uno de los manuscritos también interesantísimos que se han reeditado de 1571 de Charles Boxer, en el que se ve toda la fisonomía antropológicamente, detalles muy preciosistas de los propios nativos tagalos y de diferentes islas y entornos de Filipinas. Acapulco, lógicamente, nuestro querido Acapulco, es autorizado desde 1581 a concentrar ese tráfico, va a ser el enlace privilegiado con el Oriente, foco apetecido, como he visto en la exposición, con todas las estrategias de los piratas holandeses e ingleses, lo que originaba una política de fortificación evidente, pieza clave defensiva en la zona del Pacífico. Y de esta forma, esa ruta de Galeón de Manila va a originar que durante más de 250 años, es decir, hasta 1815, el nexo Acapulco-Manila, Manila-Acapulco, va a ser la ruta regular de conexión económica, cultural y hasta religiosa, podríamos decir. Ahora bien, esa ruta de conexión Acapulco-Manila duraba 3 meses a la ida y el retorno eran 6 meses. Era muy duro, el retorno. Y como sabemos, el monarca Felipe II dictó como norma la celebración de 2 galeones por año, no más de 300 toneladas, aunque en el siglo XVII pudieron llegar hasta las 2.000 toneladas, y siempre artilladas por ley. Tenían que ir con equipamiento defensivo ante un frecuente ataque determinado. La tripulación casi siempre estuvo formada por 150 hombres, casi siempre de extracción y de nacionalidad, diríamos hoy, filipinos. Por regla general, los testimonios nos destacan una malnutrición evidente, morían muchísimos. Y eran los denominados indios lusones,
que eran una auténtica carne de cañón a la hora de todo el proceso de retorno, sobre todo, de cargamentos, de desplazamientos, etc. A veces los testimonios dicen que por mucho que quisieran llevar alimentación de frutas o de verduras, que parecían los navíos jardines flotantes, pese a todo, morían muchísimos por enfermedades y por la larga travesía. Este viaje de Manila a Acapulco, como hemos dicho, muy laborioso, largo, de tal forma que se estima que entre el 30 y el 40% de los tripulantes fallecían en este viaje de retorno, lo que bloqueó la transferencia de productos vegetales entre Asia y América, de esa larga duración. En cambio, el camino inverso, más corto y más fácil, hizo posible que maíz y tabaco se consumieran tempranamente en las Islas Filipinas desde finales del 16. O sea que siempre se determinó que saliese ese galeón antes del 24 de junio, que creo que es San Juan, el 24 o víspera de San Juan, por el riesgo de los huracanes y de los baguíos, que dicen en Filipinas, todos esos corrientes, casi diríamos huracanes aquí en el Caribe. Y en marzo tendría que salir del puerto de Acapulco, o sea, con unas fechas señaladas para que las contingencias no les diezmaran no solamente los navíos, sino toda la tripulación, y fuese al garete pues cualquier tipo de itinerario y de viaje. La feria de Acapulco, como saben ustedes y aquí también se ha comentado, congregaba durante varios meses a los grandes delegados y comerciantes de México capital, metrópoli, y los barcos cargados de plata que llegaban también de la zona andina, del virreinato peruano. El Callao desde el 93, 1500, hasta 1706, fueron prohibidos reiteradamente en el nexo directo a Manila, porque preferían directamente el enlace a través de Acapulco. Ahora bien, de forma soslayada y de forma fraudulenta se realizaba muchas veces esa conexión. La oligarquía de comerciantes de Manila obtuvo amplísimos beneficios. Sin embargo, el gobierno de la colonia tenía anualmente un déficit que fluctuaba entre 85.000 y 400.000 pesos. Es decir, que el déficit, ¿quién tenía que pecharlo? Pues el erario de México y la plata mexicana. El situado financiaba siempre toda la política administrativa y la plata mexicana fluía desde luego hacia Filipinas. Además de todo ese tráfico de hombres, de ideas, por supuesto de religión, de evangelización, esa evangelización tan importantísima en esa política de enlace entre México y Filipinas, pues van a llegar una serie de tradiciones culturales importantes. Llegaron las tradiciones del compadrazgo, la danza del moro-moro, las fiestas como la Cruz de Mayo, los penitentes de Semana Santa, así como numerosísimas imágenes religiosas y advocaciones y religiosidad, como pueden representar la Virgen de Guadalupe, cuya devoción se mantiene hoy en día, pese a toda la política secularizante, se mantiene realmente la religiosidad y el culto a la Virgen de Guadalupe. ¿Quiénes se implicaron en toda esa política de evangelización? Pues por no reiterar a todos, sí merece la pena reseñar que los agustinos, los franciscanos, en primer lugar, los jesuitas, quizá más tardío, 1581, los dominicos en el 87, los agustinos recoletos, una de las órdenes que mayor crítica va a recibir de José Rizal, los agustinos recoletos, va a ser uno de los puntos de mira del escritor y político José Rizal en vísperas de la independencia de Filipinas, y posteriormente pues otras órdenes como los hermanos de San Juan de Dios, etc. Pero además de los hombres religiosos y su acción misional, va a llegar la imprenta, los colegios, las universidades, los hospitales, que conforman una solidaridad igualmente de intervención cultural. Evangelizar, pero también sociocultural. De Oriente, como muy bien se ha tratado en las anteriores exposiciones por los alumnos de esta iberoamericana, pues lógicamente llegarán especias, sedas. Humboldt hace referencia en el siglo XVIII que a la ida siempre iban frailes, pero efectivamente llegaban
porcelanas, madera, metales, azogue, perlas, jade, oro y, como no, culíes chinos. Culíes chinos, porque también el tráfico de esclavos va a ser una evidencia, incluso llegará, luego voy a hacer una pequeña matización de un trabajo que estoy realizando en tiempo de la independencia por el puerto de San Blas, y yo tengo testimonios de primera mano que se realizaba también aún en vísperas de la independencia mexicana cierto tráfico humano de esclavos del Oriente. Y de México pues llegaban, como no, misioneros, soldados, la correspondencia oficial, el funcionariado, la plata, los situados, las armas, la pólvora, todo tipo de herramientas y utillaje y las pipas de vino. La vida social en un plano de vida cotidiana realmente es una cosa prodigiosa. Si te mueves en el mundo de la documentación, no es mi tema porque yo me acerco más al 18 y 19, pero hay unos testimonios espectaculares de la vida cotidiana. La vida social en la travesía estaba muy tutelada y dirigida por el capitán de la nao de Acapulco, quien tenía un sueldo de 50.000 pesos más una serie de comisiones extras por parte de los comerciantes, ya que un importante salario y sueldo. Existían una serie de figuras realmente estratégicas en todo el nexo también de la cuestión económica: el maestro de la plata, el contador y veedor, buzos, para también sus prácticas de suministro y recuperación de materia. Y entre la anécdota que se figura y se reitera es la superstición de los marineros, que estimaba siempre llevar gatos, estimar siempre gatos. No es que fuese una superstición así sencilla o simple, probablemente es que los gatos percibían perfectamente los tifones y cualquier tipo de contingencia, o sea que los llevaban con una estrategia meditada. Estaba prohibido los juegos de naipes, claro, sería teoría y praxis, sería otra cuestión. Las blasfemias se castigaban a 15 días a pan y agua con grilletes y mordaza en la boca, y la embriaguez reiterada con pena de 4 días con grilletes y pan y agua. Llegamos ya al epígono de todo este proceso histórico, que tiene un protagonista central, que es Urdaneta, que es su muerte, su fallecimiento. Bueno, pues Urdaneta va a permanecer en Madrid en 1566, realmente muy reconocido por el monarca, por la corte, por toda la proeza realizada, por su testimonio vital, por su experiencia. Va a regresar a México el 13 de junio de 1567, arribando a Veracruz en agosto, y el último año de su existencia, de su vida, va a transcurrir en la paz del monasterio de los agustinos en la propia Ciudad de México. Y acaba, nunca mejor dicho, su singladura vital el 3 de junio de 1568. Como saben ustedes, los restos de Urdaneta fueron sepultados en la cripta bajo el presbiterio del convento de San Agustín de México, pero este sufrió muy diferentes modificaciones: un incendio, una posterior reconstrucción en el siglo XVII, y de igual forma se puede presumir que una grave inundación que sucedió en 1642 pudo destruir los últimos vestigios de nuestro monje, marino y experto cosmógrafo y explorador. Por tanto, alfa y omega, mira, ha quedado aquí congelado, alfa y omega de una trayectoria vital realmente importante en esta figura, que tuvo tanto protagonismo en apertura de una ruta que se culmina por ese nexo fundamental de Galeón de Manila, que enlaza dos puntos de una estrategia evidente: Acapulco y Manila. Espero no haberles aburrido a ustedes y muchísimas gracias por su atención.